Se enteró que llegaría su nieto y mató a su última gallina, pero lo que supo después le partió el corazón. A Claudia, la vida no le había dado tregua nunca. Desde muy pequeña, había tenido que trabajar en el campo y ayudar en el hogar con todas las tareas domésticas. Era hija única y sus padres no tenían tiempo para mimarla. Por eso, la infancia de Claudia no fue de juegos y alegría como la de la mayoría de los niños, sino de trabajo. Desde entonces, se había forjado una personalidad fuerte e infranqueable. La serenidad de la niña fue la primera característica por las que todos empezaron a reconocerla. Nadie la había escuchado nunca reír, a pesar de que algunas veces habían visto su tímida sonrisa. Sus palabras eran siempre parcas y nunca decía nada más allá de lo que debía. Se enfocaba en el trabajo y en ayudar a la familia, pensando muy poco en ella misma. Pero cuando cumplió los 16 años, las cosas cambiaron. Empezó a compararse con los otros jóvenes de su edad y empezó a notar la desigualdad de las vidas que llevaban. Ella había trabajado siempre, mientras que los otros habían hecho amigos, salían a menudo e incluso tenían novio. Y a Claudia, la idea de salir con un hombre ni siquiera se le había pasado por la cabeza. A pesar de no estar preparada para conocer ese otro mundo al que ella no había accedido nunca, su espíritu, cargado de la rebeldía juvenil, empezó a descuidar su trabajo y a conocer personas, y pronto sus salidas nocturnas se hicieron diarias. También, a pesar de que realmente no le atraía, comenzó a salir con un chico de su edad. Él era muy popular y sus nuevas amigas le habían dicho que rechazarlo era una locura. Era una afortunada porque se hubiese fijado en ella y sería la más envidiada. Pero Claudia no había aprendido lo que debía esperar de los hombres, ni ningún tipo de educación sexual, y, más pronto que tarde, quedó embarazada. Como era de suponerse, él no quiso responder por el bebé que venía en camino, y se excusó diciendo que podía no ser suyo, a pesar de que sabía que él era el primer y único hombre con el que ella había estado. Entonces, Claudia se decepcionó de todos y de todo. Había deseado tan vehementemente experimentar cosas nuevas y ser como los demás, que se dio cuenta de que se había perdido en ella misma y que ya era demasiado tarde. Entendió que sus primeros años de vida habían sido difíciles, sí, pero no por culpa de sus padres, sino de la situación económica asfixiante y de la falta de oportunidades. Entonces, comprendió que rebelarse contra ellos no había sido justo. Ahora iría a pedirles perdón, sabiendo que las consecuencias de su rebeldía no podrían deshacerse y que sus padres, con justa razón, la reprenderían. Pero para su sorpresa, la actitud de sus padres fue comprensiva. Aunque nunca se lo dijeron a Claudia, cuando ella les contó que estaba embarazada, comprendieron que había sido su culpa por no orientarla a tiempo, por haber postergado siempre las conversaciones importantes. Pero ahora ya era tarde y los tres tendrían que asumir la realidad. Meses después, nació Joaquín. Claudia no tenía ni la menor idea de qué hacer o cómo cuidar a su hijo, pero sabía que aprendería pronto con la ayuda de sus padres, y así fue. En pocas semanas, Claudia lo había aprendido todo, incluso que, a pesar de que las circunstancias no habían sido las mejores, amaba a su hijo más que a nada. No fue fácil para ella enfrentarse a las habladurías de los demás, ni sentirse observada y juzgada todo el tiempo, pero pudo salir adelante. Joaquín pudo tener la infancia que ella había deseado. Asistía a clases en vez de trabajar y tenía amigos. Le enseñaba el valor de la responsabilidad, pero al mismo tiempo le permitía disfrutar de su niñez. Así, los años fueron pasando, y cuando las canas ya empezaban a asomarse en el cabello de Claudia, Joaquín era ya un hombre de 26 años.
Él le había brindado en ese tiempo toda la alegría que había perdido. Le había enseñado a amar la vida y a ver más allá de las largas jornadas de trabajo. Ahora ella podía decir que, a pesar de todo, era feliz, y era gracias a su hijo. Joaquín no tenía ningún afán por alejarse de su madre, y fue así que, solo hasta que tuvo 38 años, se fue de casa y formó su propia familia. 2 años después, Claudia conocería a su primer y único nieto, Nicolás. El hombre que ahora se convertiría en el amor de su vida. Ella, que había sido una amorosa madre, pero estricta cuando tuvo que serlo, se sorprendió a sí misma dándole a su nieto absolutamente todo lo que quería. Así se sentía ser abuela y estaba encantada. Ella no había podido disfrutar de sus abuelos nunca, pues estos habían muerto cuando era muy pequeña. En cambio, Claudia tenía solo 57 años y sentía que tenía toda una vida por delante para mimar a su nieto y no perdería el tiempo. Pasó cada momento que pudo con él. Pero un día llegó el momento de separarse. Su querido Nicolás era ya un adulto y había elegido enlistarse en el ejército. No era lo que Claudia deseaba, ni sus padres, pero no podían interponerse entre él y su voluntad, y ese era el camino que había decidido tomar. Desde ese momento, se vieron muy poco en el transcurso de los 3 siguientes años. En ese entonces, Claudia ya tenía 79 años y trabajaba en un restaurante de su propiedad. Lo había fundado hacía más de 10 años y había tenido gran fama, pero, como todo, su popularidad fue disminuyendo, quizá porque ella no supo adaptarse a los cambios acelerados que iba trayendo el mundo. Ahora era simplemente un local viejo al que todavía iban personas por su comida barata, pero nada más. Por eso, la partida de su nieto vino acompañada de una gran disminución de sus actividades diarias, y Claudia se aburría la mayor parte del día. Soñaba con el momento en el que la guerra finalmente terminara y Nicolás pudiese volver a casa para siempre. Lo extrañaba a cada minuto y se angustiaba sabiendo que corría peligro en todo momento. Había pasado ya casi un año desde la última vez que había visto a su nieto, cuando anunció su visita. Llegaría dentro de una semana y pasaría 5 días con su familia, y para Claudia fue la mejor noticia del mundo. Cuando su llegada estaba cerca, empezó a prepararlo todo, y entonces se dio cuenta de que no tenía prácticamente nada para ofrecerle. Su restaurante estaba prácticamente quebrado, y de todos los animales que alguna vez había tenido a su disposición en la cocina, solo le quedaba un pollo. Pero lo preparó con el mayor de los amores para su adorado nieto, que llegaría en unas horas y que sin duda querría probar la sazón de su abuela como primera cosa. Pero a su puerta no llegó su nieto, sino su hijo con lágrimas en los ojos. Joaquín se derrumbó ante ella. Le explicó que hace algunos minutos había recibido una carta en la que les informaban que Nicolás había muerto en combate, tan solo un día antes de salir de permiso. La noticia había tardado en llegar, pero todos habrían querido no recibir una noticia así nunca. Con el corazón destrozado, Claudia regaló a los vecinos la comida que había preparado y se encerró por largos días. Nadie supo nunca qué hizo durante ese tiempo, ni cómo sobrevivió, pues no atendió a los llamados de su hijo, ni recibió la comida que le llevó. Pero, al salir, estaba tranquila. Nunca olvidó a su nieto ni el dolor que le había dejado su partida, pero continuó con su vida, contagiando de la misma actitud a su hijo y a su esposa. Todos sabían que eso era lo que Nicolás habría querido. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal.